Son ahora las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mire, petróleo, generación de divisas producto de la venta del petróleo, transferencia de divisas a Venezuela, intervención en la banca, precio del dólar baja, precios de productos no. Básicamente es un resumen muy escueto, rápido, rayando en lo irresponsable que no. Pero es la realidad, es lo que han venido reportando en los últimos días. Salvo, por ejemplo, los precios de la carne. Los establecimientos lo informan, hablan de la baja en los precios, la gente lo sabe, Fedenaga lo difunde, los medios lo leemos en titulares, pero tenemos un sonido partiendo de otro que colocamos ayer, un sonido que nos envía directamente el vicepresidente de Fedenaga, José Labrador, hablando precisamente de esto, de la baja en el precio de la carne. Con respecto al tema de la carne, tenemos que evaluar qué fue lo que pasó en estos primeros días y últimos días de diciembre, que fue un desequilibrio tremendo de ese diferencial cambiario que existe entre un dólar digital y un dólar nacional. Ya vemos cómo está bajando el precio en las grandes tiendas o abastos de la ciudad de capital y las grandes ciudades del país, llegando a niveles normales de entre 10 y 14 dólares promedio más o menos. Las carnes de segunda un poco más barato. Hay que trabajar en la calificación de las carnes, qué tipo de carne es la que está comprando la ama de casa y el consumidor final. Eso es importante manejar. Y bueno, entender que la carne en Venezuela es la más barata en todo lo que explica la parte de Latinoamérica. Nosotros trabajamos grandemente y haciendo esfuerzos por incrementar la calidad y la oferta de carnes en el país. Y hacia allá vamos. Esa es la misión de Fedenaga en estos momentos. José Labrador, vicepresidente de Fedenaga. Entonces, nuestros invitados nos explicarán de seguro muy bien por qué unos precios bajan, otros no, y nosotros intentaremos entender esa nueva realidad. ¿Quiénes son nuestros invitados? Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Decano, ¿cómo está? Bien, gracias. Feliz año todavía. Ítalo Tencio, presidente de ANSA. Ítalo, bienvenido como siempre. Hola. Gracias por acompañarnos. Ronald, seguro más de una vez habrás escuchado esto que decíamos al inicio, el dólar baja, los precios no siento que los precios bajen. Y vamos a poner dos ejemplos. Este de la carne, que sí en efecto baja, pero digamos, no sé, un enlatado, un tubo de pasta de dientes, ¿por qué no? Ayúdanos a entender esa dinámica. Yo tengo algunas ideas, pero por favor. Bueno, en primer lugar, que todos los bienes que se producen no duran lo mismo, ¿no? O sea, tampoco hay existencias de los mismos todo el tiempo. La carne es, a pesar de que uno pueda congelarla, de los que se descompone primero. Y por tanto hay menos carne que pueda estar acumulada en inventario. Pero quienes han comprado con el dólar caro antes, o sea, ahora lo ven barato y no pueden bajar inmediatamente sin acusar una pérdida, ¿no? Lo que no implica que no vaya a bajar el precio si esto se mantiene en el tiempo. Lo deseable no sería esperar ver que todos los precios se mueven con el precio del dólar como si todos los productos fueran igualmente conservables en el tiempo y pudieran implicar una pérdida para quien... Probablemente la siguiente compra de un supermercado, entonces ya encuentra algunos de esos productos un poco más baratos, ¿cierto? Si esto se mantiene en el tiempo, que es lo deseable. Exactamente, y ahí vamos a llegar en algún momento. Entonces yo decía que tiene algunas ideas, me parecía eso, que la rotación de mercancía tiene mucho que ver, pero alguno puede estar diciendo aún hoy, sin terminar de entender lo que bien acabas de explicar, no, hay especulación, ahí puede haber incertidumbre por costos de reposición, por cantidad de insumos importados, no sé. ¿Hay algo de esto también? ¿Puede haberlo? Mira, cada vez que se acusa a alguien de especulación, yo me pregunto cómo piensan que se hace un negocio, ¿no? O sea, se hace pensando en el futuro, no solamente en el pasado, sino en el futuro. Por ejemplo, me imagino que los precios de los cambures son los primeros que van a bajar, porque son los primeros que se van a podrir. Entonces, de allí uno no podría decir, bueno, el que compró un teléfono a unos dólares en algún momento, pues entonces debería bajar el precio mañana porque el precio del dólar ya bajó, pero es que él lo tenía ayer. Entonces hay que preguntarse en cada cuánto tiempo se mueve la mercancía. Claro. Jorge Rodríguez, el martes, hoy es jueves, el martes habló del pico que tuvo el alza del dólar. Se refirió directamente él a dólar paralelo, así lo nombró, que llegó a estar en 900, que luego bajó por debajo de 400, todo esto palabras de Jorge Rodríguez, e instaba a los comerciantes a bajar los precios de los productos. Insisto, él se ha referido en esos términos. Los medios y los economistas hemos manejado más bien el término la brecha. Analizando cualquier tasa
tasa. La expectativa es que siga bajando y se traduzca en precios más bajos, como el de la carne. Pero eso, ¿de qué depende? De la sostenibilidad en el tiempo, de nuevas inyecciones, de nuevas intervenciones, de nuevas asignaciones, de nueva venta de petróleo, ¿de qué? Habría que preguntarse por qué empezó a bajar, ¿no? Y desde cuándo empezó a bajar. Ujú. O sea, y yo pienso que parte de la bajada tiene que ver con, bueno, con los anuncios de que hay petróleo que se vendió en condiciones que no conocemos muy bien y unos dólares que ingresaron al país, y que el presidente Trump está reuniendo a las petroleras para hacer inversiones, y eso hace suponer que, bueno, ya no será tan necesario usar el USDT o algún mecanismo alternativo para hacer las transferencias en dólares, y los que tenían USDT comenzaron a venderlos, y bueno, posiblemente eso hace que el precio baje por un tiempo también. Ujú, ujú. Pero recuerdo que la Exxon le dijo al presidente Trump que le preocupaba la seguridad jurídica, y yo no creo que sea tanto la de Venezuela como la de los Estados Unidos, ¿no? Porque Vaya, sí, porque vaya tema. en una misma semana ocurre lo de Venezuela y continúa lo de Groenlandia, y Groenlandia ha seguido y enfrenta a Estados Unidos no con China, sino con Europa, ¿no? O sea, no con Rusia, sino con Europa, porque Ujú. ya la discusión que había con Rusia era algo que todos podíamos ver que era conflictiva, porque el apoyo a Ucrania no era el mismo en Europa y en Estados Unidos. Mm. Entonces, al hablar de seguridad jurídica, la Exxon, después el presidente Trump dice, vamos a dejar a la Exxon fuera porque no me gustó su respuesta. Esa es la respuesta menos jurídica que uno puede dar para darle tranquilidad a alguien que va a hacer un negocio que no es el de comprar cambures, ¿no? O sea, sino de invertir en petróleo, que es algo que debe requerir un montón de años para que dé fruto. Entonces, ¿de qué dependió la bajada? Me imagino que de esa sensación de que van a entrar dólares, y además allí sí hay acciones que, si se toman de inmediato, permiten no tener pérdidas inmediatas, que es lo que algunos consideran especulación. O sea, si yo vendo hoy, Claro. no voy a tener pérdidas, pero el que va a invertir para pasado mañana Claro. no está especulando de la misma manera. Claro. Es la voz de Ronald Balsa. Como decía, nos acompaña Ítalo Atencio, presidente de ANSA. Ítalo, ¿cuándo podría, dependerá del rubro, ya me queda claro, pero cuándo podría verse una caída más o menos sensible y hasta general incluso de los precios en un supermercado? Lo primero es que la dinámica comercial de compra y venta depende de si el producto es perecedero o no, de cuánto rota. Ya se empezó a ver en la carne, también en el pollo, también en los huevos. Ujú. Yo creo que en todo el tema de los precios hay un asunto de percepción de cuánto voy a comprar y a qué precio voy a reponer. La percepción ha venido estabilizándose. Nosotros creemos que en el tiempo, durante este mes de enero, va a haber un ajuste de esos precios. Ujú. ¿De qué depende además también? Depende de que haya más oferta de productos en el mercado. Mientras más marcas hay, Ujú. el consumidor, que es el jefe, es el rey, él va a tomar la decisión de dónde comprar, y que haya también más establecimientos abiertos operando. Eso está pasando. Nosotros, ¿qué le hemos dicho al que nos pregunta? Paciencia, tranquilidad y estrategia. Porque esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón de 42 kilómetros. Y estamos seguros que pronto, Paciencia, estabilidad y estrategia para los propios establecimientos, para todo el mundo. para el comercio, para el consumidor, quiero decir, para todos. Para todo el mundo, porque de hecho lo vimos incluso el 3 de enero, cuando nosotros en medio de esa conmoción abrimos los supermercados, la gente iba a comprar, Ujú. y nosotros los abrimos, Ujú. y abrimos 70% el 3, Ujú. 80% el 4, y ya el 6 de enero 100%. Le decíamos a la gente, mañana va a estar abierto, ven mañana. Sí. Y el 5 comenzamos a recibir reposición. Creo que es todo un tema de observar con paciencia, con calma y con tranquilidad, entender que hay reposición y que nuestro interés es que el consumidor compre. Ítalo, lo tenía para más adelante, pero ya que tocas el tema, me adelanto. Reconocer que como en tantas ocasiones anteriores, ahí estuvieron abiertos trabajando para la gente, garantizando abastecimiento, atención, incluso ese mismo 3. Y es verdad que pocas horas más tarde se vieron algunas colas del 3 y probablemente la mañana del 4, pero ya luego en la tarde aquello se había, a ver, entre comillas, normalizado. Es decir, puertas abiertas, ya no había colas en los establecimientos y bueno, ya había productos, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Bueno, y reconocer a los trabajadores de los Sí, supermercados, sin duda. héroes y heroínas, a los consumidores, a los clientes, nuestros jefes que fueron a comprar Ujú. y tuvieron un comportamiento cívico, y a los proveedores, nuestros aliados comerciales, que desde el día lunes empezaron a entregar y a adelantar entregas para que hubiese reposición. Sí. Eso hay que destacarlo. Pero a la pregunta, ¿los precios van a bajar? Seguro que sí, y sabemos que la oferta y la demanda, más marcas, más establecimientos, hace que el consumidor tome la decisión y compre con la mejor opción precio-valor siempre. Paréntesis, me entrega el equipo ahora.
El orden del día de la sesión ordinaria de hoy en la Asamblea Nacional para hoy, 22 de enero, 11:30 de la mañana es la convocatoria. El punto 2 de este orden del día es primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, a lo que de seguro nos vamos a referir más adelante. Pero, Ronald, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer dijo en Davos, lo voy a citar, Venezuela ganará más dinero en los próximos 6 meses que en los últimos 20 años. Comentarios. Bueno, yo viví el boom petrolero del 73 al 79, viví el de 1900 hasta el 81, fue ese, el de 2002 hasta 2012. Y Venezuela se arregló del 2022, que no fue un boom petrolero, pero Venezuela se arregló, ¿no? Que tengamos más o menos dólares no me tranquiliza en nada. O sea, efectivamente, todo depende de cómo se utilizan esos recursos. O sea, yo recuerdo que una de mis preocupaciones durante 9 años fue que el presupuesto nacional era desconocido y llegamos a 10 años. Entonces ahora uno de los anuncios es que vamos a tener unos fondos que van a ser destinados justamente a recibir esos recursos para que se paguen los salarios, para que se paguen las cuestiones agroalimentarias, las medicinas. Y yo digo, bueno, ¿y entonces el presupuesto para qué era? O sea, efectivamente no solamente son los recursos que vengan del petróleo, ahorita viene el pago de impuestos sobre la renta, el pago del IVA es permanente, hay una ley sobre contribuciones a las pensiones. Entonces, cuando dice Trump, vas a tener muchos dólares, yo digo, sí, ya tuvimos. O sea, ahora tenemos una deuda en dólares enorme. El Fonden se llenó de dólares que desaparecieron. Entonces, tener muchos dólares no es garantía de tener una economía buena. Ronald, por este programa, empezamos el miércoles pasado a trabajar. El miércoles 12, 14. El miércoles 14 fue cuando arrancamos. Y casi todos los días hemos tenido al menos un economista. Casi todos los días. Sí. Bueno, porque hay muchos temas, ¿no? Aquí está el interés. Y hay que irlo desmenuzando poco a poco. En todos he percibido un gran optimismo. Incluso en aquellas personas que durante los últimos años han señalado lo que se hacía bien, pero por igual lo que se hacía mal y cuando se tomaban decisiones incorrectas y el camino equivocado. Que personas con ese perfil en los últimos años hoy estén optimistas, a mí de alguna manera me pone también en esa onda del optimismo. Es decir, están dibujando un país que todavía no existe, pero ese dibujo es muy distinto al que había en diciembre. Habría que ponerle apellido a ese optimismo. Claro, es que todos estos economistas son amigos míos. Y sí, lo sé. Y efectivamente, y seguimos siendo amigos por eso. O sea, Sí. Porque uno puede ser muy optimista siempre que uno diga siempre que, ¿no? O sea, ¿qué condicionado. es lo que, claro, el famoso depende de todos los economistas, ¿no? Claro, el futuro siempre ha podido ser mejor que el presente que tenemos. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, tener dólares ayuda a tener estabilidad de precios. Tener esos comportamientos estratégicos ayudan a tener cierta claridad en la toma de decisiones e inversiones a futuro. Tener inversiones petroleras en Venezuela es algo que, bueno, desde que yo estoy en estas cosas, pues ha sido una propuesta permanente. O sea, esto de la ley de hidrocarburos no es ninguna novedad que apareció este año. O sea, es algo que estamos discutiendo hace mucho tiempo. O sea, incluso toda la reversión que se hizo en el 2007 con las concesiones que se habían hecho, no son concesiones, perdón, con los contratos que se habían hecho con unas empresas asociadas, pues fueron un problema que nos llevaron hasta el punto de, bueno, toda la discusión sobre circo que tenemos ahorita. Entonces, todas las limitaciones para la inversión petrolera que tiene un gobierno endeudado, se tuvieron en cuenta porque, bueno, el sector privado nacional e internacional debería participar en eso. O sea, no es ninguna novedad. Entonces, cuando uno piensa que eso se va a empezar a hacer, uno dice, bueno, hace tiempo que debió hacerse. ¿Dónde está el optimismo que uno pudiera tener en que eso siga un camino que no se desvíe, justamente como se desviaron los anteriores? Claro. Ronald Balsa, es la voz de Ronald Balsa. Ítalo Atencio con nosotros. Ítalo, este optimismo de los últimos días, optimismo económico, quiero decir, de alguna manera permea, tiene un impacto en el gremio, en los afiliados de ANSA. Porque, por ejemplo, quien está vendiendo un carro o le duplicó el precio o lo retiró al mercado. Dice, vamos a ver, déjame esperar. En el sector inmobiliario un poco más o menos, que no hay mayores cambios, no hay cambios significativos, pero igual, o aumenta un poquito el precio de la vivienda que yo quería vender, o la retiro del mercado esperando a ver qué pasa. En el caso de los supermercados, sí, afines. Han pasado dos cosas interesantes, nacionalmente e internacionalmente. Internacionalmente hemos tenido contactos, en nuestro caso con 12 empresas distintas
proveedoras de productos o cadenas de supermercados interesadas en saber qué está pasando y qué pueden aportar. En términos prácticos, qué negocio pueden hacer. ¿Puedo saber de qué país? No, no digas el nombre de la empresa, pero ¿de qué países? Sí, en este momento Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos y Panamá. Mira. Y Panamá. Conversaciones, informales, no totalmente, pero el interés lo ha habido. Creo que se ve ese optimismo, yo me voy a permitir llamarlo optimismo con realidad, optimismo con realidad. Eso está pasando internacionalmente. Localmente, yo diría que después del 6 de enero comenzó a haber una tranquilidad y optimismo de que lo que viene es mejor que lo que teníamos. Y hay gente que ha dicho, bueno, vamos a desempolvar los planes de inversión, vamos a invertir en las tiendas, vamos a remodelar. Exacto, expansión, remodelación. Vamos a pensar en la gente. Déjame ver cómo logramos que la gente tenga un mejor ingreso, cómo cuidar el talento. Tú tuviste recientemente a alguien hablando de Sí, cómo no, ahí van, en Acosta. Hablar del talento, cómo retener el talento, porque va a haber, decía alguien, una guerra de talento. Creo que en general el sector ha reaccionado bien y vamos a seguir aquí abasteciendo de alimentos, productos de salud, de limpieza y otros usos en el hogar a los venezolanos, siempre apostando que lo mejor está por venir. Ya que hablas de actores dentro y fuera, pregunto, ¿cómo está hoy el abastecimiento de los productos hechos en casa, pero de aquello que se tiene que importar aún? Cuando veo el abastecimiento total, sigue estando alrededor del 98%. ¿Qué pasó también? Nosotros hemos aprendido a lo largo de la historia a hacerlo mejor y a tomar previsiones. El año pasado, en septiembre, comenzamos a tomar previsiones, por eso no se vio ninguna interrupción del abastecimiento en estos días. Yo diría que, salvo algunos bienes que no son necesariamente sensibles, el abastecimiento ha estado, va a seguir estando y se ve en los supermercados de toda Venezuela. De hecho, nosotros hicimos 18 visitas a supermercados entre el 7 de enero y el 14 de enero, fuera de Caracas y en Caracas, y todos estaban abastecidos. Todos, de todos los productos perecederos y no perecederos. Una cosa interesante es que le preguntábamos a la gente que estaba comprando ese día, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? La gente nos decía, estamos agradecidos. ¿Cómo ustedes abrieron? Estaban ahí. Me decía, mira, sí, claro, la entrada era de 10 en 10, pero nosotros entendíamos que estaban ahí. Creo que eso habla muy bien del ADN del venezolano y de cómo el venezolano enfrenta situaciones difíciles. Y eso lo queremos destacar. Es Ítalo Atencio, presidente de ANSA. Nos acompaña también Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ronald, a todos estos amigos tuyos, colegas economistas que han pasado por acá, les he dicho, está bien, es un tema de recursos, sí, pero también es un tema de transparencia, es un tema de manejo de los recursos, de contraloría. Entiendo que se está elaborando una especie de aplicación, lo han anunciado los hermanos Rodríguez, una especie de aplicación en la que uno pueda seguir en detalle cómo se hace la asignación. Lo que me lleva a este planteamiento, Ronald, las señales que envíe Venezuela en estos primeros días, semanas o meses serán determinantes para acompañar esa invitación de Trump a invertir. Es decir, para terminar de seducir a las petroleras, pero sobre todo a quienes financian las petroleras. Porque ellos no se meten la manito en el bolsillo para poner el dinerito acá, lo ponen otros. Leyes, hoy se da la primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Leyes, insisto en la transparencia, en las cifras, atender los servicios, electricidad, agua, generar confianza. ¿Qué se ha hecho en este sentido? ¿Qué falta para generar esa confianza dentro y fuera? Bueno, yo creo que de las cosas que deberían estarse haciendo ya es publicando las cuentas nacionales, la balanza de pago, la encuesta de hogares, todas esas cifras que publica el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística en todos los países. Porque acercarse a las multilaterales, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, requiere que haya una posibilidad de comparabilidad de cifras, ¿no? Y de verificación de cifras. Aquí se comenzó a hablar de los DEC, que son unos recursos que están disponibles en el Fondo Monetario, pero yo pienso que antes de pedir esos DEC, que no se han estado pidiendo desde el tiempo de la pandemia, ¿no? Hay que tener cifras, o sea, porque es la manera de establecer una relación estable con el Fondo Monetario Internacional. Esos son los 5.000 millones, ¿verdad? Sí, okay. Exactamente. Y bueno, también hay que pensar en lo que hace el sector privado, porque ahí me gusta mucho todo lo que Ítalo plantea sobre lo de la estrategia, por ejemplo.
¿O no hay pero? No, no hay pero. Lo sabía. Si no, Hay pero todo. no sería que... No. Siempre hay un pero. Pero voy a empezar por otro lado. En el caso de lo de la estrategia, que no solamente es la estrategia del que ofrece, sino del que también demanda. O sea, toda la historia sobre lo que ocurrió el 3 de enero y los amigos míos, no digo los economistas, sino amigos y amigas en general, que estaban en las colas y me decían, aquí hay muchas colas. Y yo les decía, ¿qué haces en la cola? O sea, yo pasé por el 2014 también. Pasé por 1989. O sea, yo entiendo lo de las ventanas abiertas porque los temas de los saqueos son una historia triste para los supermercados. Sí. En el 89, en el 2002, cada momento que ha sido crítico puede haber un problema y el supermercado abre con la ventanita porque protege al que está adentro y a los que intentando están garantizar al que está afuera. Exactamente. También les decía, mira, te acuérdate que en el 2020, cuando esa cola sí la hice, cuando anunciaron el primer caso de COVID, yo salí corriendo porque yo sabía que no sabía cuándo iba a terminar. Ahora, en este caso, uno podría decir, yo no sé cuándo va a terminar, pero sé que el evento que produjo todas estas carreras no se va a repetir mañana. Entonces, mañana hay tiempo para que los productos perecederos, que también sería una pérdida para los supermercados, se sigan vendiendo. Entonces, los supermercados seguramente van a abrir. Y los que están muy asustados y van a ir, van a acabar con todo antes de que yo llegue, porque ya me pasó en el 2014 y en el 2020. O sea, cuando tú llegas a un supermercado vacío, es porque no hay chance de reponerlo. Entonces, allí el tema estratégico también es muy importante para pensar que una reforma de la ley de derechos socioeconómicos, que es la famosa ley de precios justos, que nos lleve otra vez al 2014, sí podría generar un problema de desabastecimiento. Porque la experiencia es muy reciente. Claro. Y otra ley de la que no se ha hablado, pero mucho se ha exigido su modificación desde hace años, ya la ley del trabajo. Que todavía no está planteado, pero ahí está. ¿Algo que agregar, Ítalo? Sí, yo creo que lo que acaba de comentar Ronald sobre la ley de defensa de los derechos de los consumidores, esa ley deroga la ley de precios justos. El proyecto de ley que está en la Asamblea desde el año pasado es mucho menos punitivo, yo diría que casi no es punitivo comparado con el de la ley de precios justos. Incluye herramientas de defensa de los consumidores, pero también incluye... mira, tú no eres economista, pero también tienes pero. No, claro. Que yo no dije ninguno. Yo no soy economista, pero todos son amigos y además hubiese querido, en otra vida fue economista. Entonces, esa ley incluye lo que llamamos precios acordados y a veces esa figura genera temor. Ruido al menos. El año pasado nosotros participamos en 25 mesas de precios acordados. Eran mesas tripartitas con agroindustria, industria, comercio y el ejecutivo. En ninguna de las que yo estuve nos dijeron este es el precio. Nos decían cuál es el nudo que afecta a la industria, al comercio, a la agroindustria y se comprometían a tomar decisiones o acciones para desentrabar ese nudo. ¿Y las tomaron? Las tomaban, pero lo más interesante, como al final los precios terminan siendo siempre algo de percepción de cómo voy a reponer. Salíamos a esas reuniones y automáticamente la percepción mejoraba, porque nos habíamos sentado a conversar. O sea, a lo mejor alguien pensaba que venía pam, y bueno, al final cuando nos sentamos juntos nos dimos cuenta que no venía pam. Es un tema de conversar. Y el año pasado lo vimos, entonces que hemos dicho este año porque mucha gente nos ha preguntado, bueno, esperemos la ley, nosotros la vimos y confiamos en que es menos punitiva, casi no es punitiva de acuerdo a como fue la ley de precios justos que trajo lo que trajo y sigamos adelante trabajando. Nuestro mensaje final es trabajar y trabajar, nada le gana el trabajo y el venezolano tiene en el ADN el éxito, lo tiene, estamos destinados al éxito. Y lo vamos a lograr siempre con convicción, trabajo y pasión. Ojalá así sea. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Ronald Balsa es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Y Ítalo Tencio es presidente de ANSA. Son las 7:34 minutos. En minutos nada más, el presidente de la Cámara Nacional de Medicina, el doctor Uníades Urbina Medina. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida,
Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.